Dios les bendiga, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. He decidido hacer este video en respuesta a un video que subió hace una hora el señor Joaquín Urrutia en su canal Doctrina Sin Tabú. Para mencionar dos cosas. La primera, que él dice que no le di respuesta a una pregunta que él me había hecho y sí le respondí. Sin embargo, él está omitiendo mi respuesta, a lo cual hasta el momento no he recibido respuesta de él. Aquí podemos ver mi respuesta, que no se observa en el video que él está haciendo. Como podemos ver, es en el video donde él dice que el doble discurso y la doble moral de Luis Polo. Luis Polo es un pastor al que él continuamente ataca. Allí entonces yo le respondo: como hombre, así como se presenta en el verso 54, murió, como el Dios eterno que es antes que Abraham, como se presenta en el verso 58, no murió. Jesús, en un contexto más cercano, le digo yo porque él está hablando en un contexto lejano, presentado por el apóstol Pablo en Romanos 9:5, o sea, en un solo texto ya nos está diciendo Pablo algo. En Romanos 9:5 es descendiente de los patriarcas según la carne. De esta manera, kata sarx, como dice en el griego, kata es según y sarx carne. Kata sarx en griego es que muere, pero como Dios sobre todas las cosas, como también lo dice en el mismo verso 5, no muere. La distinción que hacemos sobre Jesucristo es bíblica, para entender de qué forma murió, sin negar, como lo hace el dinamismo, que es la doctrina del señor Joaquín Urrutia, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, porque Joaquín Urrutia cree que Jesucristo simplemente es un hombre, pero niega que Jesús es Dios. Por eso se ve obligado aquí en San Juan 8:58 a decir que ese que es antes que Abraham, que allí no es literal, sino que él es antes que Abraham como un pensamiento, pero eso no es lo que dice Jesús en el texto. Él dice que Abraham se gozó de haber visto su día y que lo vio, y entonces cuando nos dice que antes que Abraham yo soy, los judíos le dicen: no tienes tú 50 años y has visto a nuestro padre Abraham. Jesús les dice: antes que Abraham yo soy. En el griego, yo existo. Así que no hay forma de que el señor Joaquín Urrutia pueda refutar esto. Sin embargo, él trata de hacerlo diciendo que ese que es antes que Abraham no es un alguien, sino es un algo, y esto es un error terrible. Ahora, vamos entonces a observar lo que él dice en el video. Allí podemos ver algunos comentarios de lo que hablamos. Bueno, hoy quiero hablarle de los dos alguien en la unicidad. Los dos alguien en la unicidad. ¿Cómo es esto, Urrutia? Bueno, quiero también darle respuesta a Edwin García Molina, como también a este grupo de unicitarios que creen que Dios no murió en la cruz. Como lo es Luis Rinaldi Martínez, como lo es también el alias el Tiburón. Por ejemplo, estos que creen así como lo que cree Mendizábal, ¿verdad? Mendizábal dice que Dios no murió en la cruz, lo que viene también del libro de Unicidad de Dios de David Bernard. Dios no murió en la cruz. Ok, yo estoy todo... Bueno, aquí entonces, a excepción de Luis Rinaldi y el Tiburón, Jorge Mendizábal y el hermano David Bernard, pues ellos creen que Jesucristo como Dios no muere, y esa es la doctrina de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. No hablo por las demás organizaciones, hablo por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, pues a la cual pertenecemos el hermano Jorge Mendizábal y el hermano David Bernard. No creemos que Dios haya muerto, y esto lo sabe claramente el señor Joaquín Urrutia, y lo admite. Él tampoco cree que Jesús haya muerto, pero él cree que Jesús simplemente es un hombre y niega que Jesús sea Dios, a lo cual pues puedo refutárselo si algún día tenemos un debate acerca de si Jesús es Dios o no es Dios. Esto lo podemos debatir tranquilamente con el señor Joaquín Urrutia, para que él me demuestre, bien sea en el griego o en las Biblias en español, que Jesús no sea Dios. Estoy seguro en esto, en esta verdad, en la cual la iglesia a la que pertenezco lo cree. Entonces, sigamos. Vamos a ver un poco los comentarios de lo que realmente hablamos y lo que el señor Joaquín Urrutia salta y omite. Y también pues termina en el comentario que
Él habló, pero está omitiendo el que ya vimos. Ese no lo vamos a ver ahí, porque el señor Joaquín Urrutia lo está omitiendo. Totalmente de acuerdo con esto. Dios no murió en la cruz. Entonces por eso hoy vengo a hablarle de los dos aliens. Y para esto voy a presentar un chat que tuve por medio de comentarios en Facebook con el estimado Edwin García Molina. Aquí podemos observar, entonces, él dice, o nos dice, dice, para ti el que murió en la cruz es alguien. Alguien ahí dice que supuestamente con esto me mató. Y luego dice, luego lo digo yo, otro que copia de Ángel García. Sí, es alguien, porque yo sé que Ángel García salta de un contexto a otro contexto lejano. Uno donde diga que él es hombre y otro donde diga que él es Dios. Entonces tratan de contrastar esto para decir que son dos Jesús o que son dos alguien. Pero se estrellan con la Biblia, que es la que lo presenta como Dios y como hombre. Sigamos. Luego entonces le digo yo, ahora le pregunto yo, el que dijo antes que Abraham yo soy, ¿es alguien que es antes que Abraham? Y él dice, mi respuesta es sí, antes de Abraham, pero no de manera literal. Esto cuando nos dicen a nosotros que no es de manera literal y que quieren alegorizar todo lo que dice la Biblia, pues lo que hemos estudiado un poquito la hermenéutica y exégesis, sabemos que son personas que le quieren introducir al texto su propio pensamiento y entonces quieren alegorizar todo lo que diga la Biblia y no quieren tomar las cosas literalmente. Pero bueno, nosotros sabemos que la Biblia se interpreta literal, que hay figuras, símbolos, alegorías, pero todo tiene que traerse a lo literal de alguna forma. Luego entonces dice, pero no de manera literal, sino en la mente de Dios, pues el que habla allí es el Hijo de Dios, ya que en el verso 54, salta al verso 54, dice que Él no se glorifica a sí mismo, sino que su Padre es el que lo glorifica. Y anteriormente a eso ya les había dejado claro a los fariseos, en el cual le hice una pregunta. Aquí pueden ver la pregunta, fíjense. Aquí le pregunté que si el que murió en la cruz es alguien, porque evidentemente hay alguien, ¿verdad?, que dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, hasta aquí los dos estamos de acuerdo, el que murió en la cruz es alguien. Ahí no hay ningún error. Pero él nos dice que el que es antes que Abraham es un algo, un pensamiento, un algo. No es un alguien, porque él no lo toma literal. Este que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el que murió en la cruz. Dios no murió en la cruz. ¿Es alguien? Entonces esa fue mi pregunta. Vamos a terminar la idea del comentario de lo que él dice. Entonces nos dice que él no se glorifica a sí mismo, sino que es su Padre, es el que lo glorifica. Y anteriormente a eso ya les había dejado claro a los fariseos que ellos no estaban entendiendo su lenguaje. Bueno, aquí hay algo que no alcanzo a leer. Que le dice, y la pueden ver, para ti el que murió en la cruz es alguien. Entonces a lo cual él me responde. Bueno, ahora sí él amplía el comentario. Entonces dice, ya que acabas de decir que sí es alguien el que murió en la cruz, te pregunto, ¿el único Dios invisible, el Padre que no murió en la cruz, es alguien, sí o no? Yo le respondo que sí, como podemos evidenciar más adelante. Que sí. Él me dice otro que es copia de Ángel García, pero me responde sí, es alguien. Ok, entonces el que murió en la cruz sí es alguien. Ok, entonces él me hace una pregunta a mí, yo se la respondo y después que le doy mi respuesta vuelvo y le hago otra pregunta. Ok, mi pregunta entonces es, ¿el único Dios invisible, el Padre, que no murió en la cruz, es alguien, sí o no? Aquí lo que él está omitiendo es que él nos dice que ese que es antes que Abraham, ese que dice que él es antes que Abraham, dice antes que Abraham yo soy, él nos está diciendo que es un pensamiento. Entonces yo le pregunto, y él lo va a omitir, él acá no lo menciona. ¿Dónde dice antes
de Abraham yo soy un pensamiento. No invente, le digo yo. Usted, al igual que los fariseos, no entienden su lenguaje. Cristo es antes de Abraham porque Él no solo es un hombre, como lo dice Joaquín Urrutia. Él es Dios sobre todas las cosas. Sí, le digo yo, sí, es el Padre. Sí, es el Padre, es Dios, que es el mismo Espíritu Santo, que para usted es un algo, para mí es Dios. O sea, para él es un algo porque él dice que el que es antes que Abraham es un pensamiento y no Jesucristo, como Dios que es preexistente. Él me sigue diciendo, vamos a ver. Esa fue la siguiente pregunta, la segunda. Recordemos que en la primera ya él me respondió que si es alguien el que murió en la cruz. Aquí él nos está omitiendo lo que nos había dicho, que el que es antes que Abraham, para él es un algo porque él dice que es un pensamiento, para él no es un alguien, pero él omite. Ahora le pregunté por el Padre Invisible que no murió en la cruz. Ok. Él me responde que sí es alguien, sí es el Padre. Es alguien, ¿verdad? Que es el mismo Espíritu Santo, me dice. Y el Padre es un alguien. O sea, evidentemente tiene un alguien que no murió en la cruz y tiene un alguien que sí murió en la cruz. Bueno, como él no comprende que nosotros como unicitarios sí hacemos distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, como bien lo podemos evidenciar en el libro de hermano David Bernard, donde claramente nosotros no negamos al Hijo, no suprimimos al Hijo de David, ni tampoco suprimimos a Jesús como Dios, como lo hace aquí el señor Joaquín Urrutia. Nosotros no lo hacemos, hacemos esa distinción entre el que es hijo de David según la carne, como lo dice Romanos 9:5, que de quienes son los patriarcas de los cuales vino Cristo, el cual, dice vino Cristo según la carne, katasarx. Cuando dice según la carne está haciendo una distinción entre su naturaleza humana y su naturaleza divina en un solo texto, en Romanos 9:5. Eso es claro. Pablo lo hace también en Romanos 1:3, cuando dice que él es hijo de David, katasarx, en griego, que significa según la carne. Así que no son palabras inventadas por los unicitarios, sino que es el lenguaje bíblico. Bueno, aquí entonces el señor Joaquín Urrutia nos deja claro algo. Dice, estimado, entonces tienes a dos alguien. Eso es en el pensamiento de él, porque él no concibe que Jesucristo sea Dios. Un alguien que no murió en la cruz y un alguien que sí murió en la cruz. Son dos alguien totalmente distintos, dice él. Totalmente distintos, tan que uno muere y el otro no. Y no literalmente, no dice que es un pensamiento, dice él, o sea, ya estamos hablando de lo que él dijo acerca del que es antes que Abraham, dice, y no, literalmente no dice que es un pensamiento. Aquí tiene que reconocer que la Biblia no dice lo que él argumentó que dice. Dice, no, literalmente no dice que es un pensamiento. Parece que la palabra literalmente es como su vía de escape. Dice, pero fíjate que los judíos fueron a apedrearlo porque precisamente entendieron como tú. Obviamente los judíos sabían de qué les está hablando Jesús porque ellos hablaban el mismo idioma de Jesús. Dice que porque entendieron como yo. No, es porque claramente él les dijo que él era antes que Abraham y ellos sabían que en ese lenguaje no había nada de pensamiento, sino que él estaba diciendo realmente, porque si buscamos el sentido de la palabra allí, Amy, o sea, yo soy, yo existo, antes que Abraham yo existo, pero esto él lo quiere omitir por su vía de escape, que todo es alegorizando. Aquí entonces nos dice, los judíos lo fueron a apedrear porque precisamente entendieron como tú, que les hablaba de una preexistencia literal, o sea, para él es una preexistencia alegórica. Y en el verso 43 les dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora te pregunto, ese que dijo antes que Abraham fuese yo soy, ¿es el hijo del Padre del verso 54? ¿Ese es alguien que murió en la cruz, sí o no? Sigamos. Entonces tenemos dos alguien. Alguien que muere y alguien que no muere. O sea, y ahí ustedes lo pueden ver en la respuesta que él me da. Luego, yo le hago una tercera pregunta, la cual él
Bueno, nosotros no somos monofisistas para creer que en una sola naturaleza. Nosotros hacemos la distinción claramente entre la naturaleza divina, la cual no creemos que sea una persona, sino creemos que es espíritu, y creemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y no negamos al Hijo de David, no negamos al Hijo. Nosotros hacemos esa distinción. Creemos que el que murió en la cruz es el Hijo. Eso es muy bien sabido y es predicado por el hermano Elías Limones, por el hermano Jorge Mendizábal. Podemos revisarlo también en el libro del hermano David Bernard, que así es. Ahora, él quiere, con su juego de palabras, tratar de tal vez mostrar dos personas, pero nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea persona, aunque creemos o hacemos esa distinción. Creemos que Dios no muere, el que muere allí es el hombre, y que el pecado es condenado en la carne, porque lo que muere es el cuerpo, el alma no muere. El alma, la Biblia dice que el único que puede matar el alma es Dios. Por eso dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie puede matar el alma, ningún soldado podía matar el alma de Jesús en su condición de hombre. De Jesús como hombre no podían matar el alma. El espíritu vemos que lo entrega, y por eso siempre que vemos que la Biblia habla de esa muerte, vemos que dice que el pecado es condenado en la carne. Así que no pueden matar a Dios, eso es imposible, porque Dios es espíritu y es eterno, y no pueden mezclar las naturalezas o hacerlas híbridas. Eso ya lo debatí con un pastor de una denominación en la cual ellos dicen que Dios murió, pero en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional no decimos que Dios murió, ni decimos que Dios sea hijo de María. Así que, bueno, esto se lo demuestro en un comentario que le está omitiendo acá, como ya lo vimos al principio, yo ya lo demostré. Sigamos. Me ha dado vuelta y no me ha respondido. Entonces, en mi tercera pregunta, ya que él me había preguntado por Juan 8:58, ya que era pregunta y respuesta, o sea, empezamos a comentar, y obviamente yo le hice una pregunta, él me da una respuesta y a la vez me pregunta cómo debes. Entonces yo le digo acá, esa es su suposición, o sea, lo que él dice de que son dos alguien, le digo, es su suposición, y por eso debe admitir que él no dice que es un pensamiento. O sea, él supone que es un pensamiento, pero ahí no dice, y por eso debe admitir que ahí no dice que es un pensamiento, que es un pensamiento antes de Abraham. No, allí no lo dice. Y ahí lo que dice es que es antes que Abraham existiera. Él ya era. Dice, Abraham genestai ego eimi. O sea, antes que Abraham, antes de Abraham, yo soy. Ego eimi es yo soy. Dice, en la cruz, le digo yo, en la cruz muere como hombre. En el lenguaje de la Biblia muere según la carne o en su condición de hombre, porque en su condición de hombre también lo dice en Filipenses capítulo 2, donde dice que estando en la condición de hombre. Y ahora entonces dice, muere según la carne o en su condición de hombre. Dios es inmortal. Y él dice, estimado, mi pregunta no fue por modos. Yo no le hablo de modos. Mi pregunta es si es alguien. Tú anteriormente me hablaste de alguien que murió y me hablaste de alguien que no murió. Yo no deseo saber si el Hijo del Padre, según el verso 54, dicho, y Jesús mismo, que él habla en el verso 58, y dice antes que Abraham fuese yo soy. Ese es alguien que murió, sí o no. Seguimos. ¿No? Dame y dame, por así decirlo, pues un intercambio de preguntas y respuestas. Entonces él me había preguntado por Juan 8:58, y en la tercera pregunta aproveché de decirle, bueno, ya que en Juan 8:58 el Señor omite que él nos había dicho que era un algo, o sea, que era un pensamiento, y está omitiendo todo lo que habíamos hablado. Él solamente se enfoca en tratar de decir que hay dos personas según su pensamiento. Pero bueno, sigamos. hay alguien que dice antes que Abraham fuese yo soy o yo existo. Entonces mi pregunta, bueno, yo le digo, ¿en qué parte de mi comentario le he hablado de modos?
¿Acaso la palabra katasarx, según la carne, no es bíblica y no es usada para referirse a Jesús como descendiente de los patriarcas? Eso está claro en Romanos. La palabra katasarx es bíblica. Lo que él nos está diciendo no es bíblico. La Biblia no dice que antes que Abraham yo soy un pensamiento. No, eso no dice la Biblia. Él dice estimado. Respondió las dos primeras preguntas de acuerdo a lo que le pregunté, pero ahora no quiere responder conforme a lo preguntado. Solo quiero saber si el que habló en el verso 58, siendo que es el Hijo del Padre, es ese alguien que murió en la cruz, ¿sí o no? Yo le digo, ya le respondí. Una verdadera hermenéutica en el caso de Jesús no salta en contextos lejanos para interpretar un texto, parte primero del contexto cercano. En el caso de que Jesús es Dios manifestado en carne, no podemos interpretar el evento de la muerte. Bueno, vamos a ver qué sigo diciendo. La pregunta fue sencilla. Mi pregunta fue hacer... No podemos interpretar el evento de la muerte en la cruz con los eventos donde vemos a Jesús como Dios. Esto porque es Dios manifestado en carne. Por eso es necesario saber, bueno, vamos a ver. Cerca de que si ese que dice... Aquí ya lo amplía. Entonces, es necesario saber si está hablando de él según la carne, pues como lo dice la Biblia, ¿no? Katasar, según la carne, o si está hablando de él como Dios. En Juan 8:54 está hablando en su condición de Dios, el cual es antes que Abraham. En la muerte, en la cruz, muere en su condición de hombre, pues como Dios es inmortal. Por eso Juan 2:19 dice que él mismo resucitó el templo en 3 días. Y está hablando pues de su cuerpo, ¿no? Lo coloco en paréntesis porque él cuando dice destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, el verbo allí, si vemos en el griego, es lo resucitaré. Ese es el sentido de ese verbo. Entonces, eso es innegable. Pero el señor Joaquín Urrutia lo omite. Antes que Abraham fuese yo soy, siendo que es el mismo que habla en el verso 54, el cual dice que tiene un padre y que él no se glorifica a sí mismo. Él dice, yo no me glorifico a mí mismo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica. Entonces, este alguien que está hablando tiene un padre. Entonces, bueno, como vemos, mi comentario para él ahí fueron 14 horas y aquí hace 2 horas. O sea, hace poco lo colocó. ¿Vale? A lo cual pues yo le estoy dando respuesta aquí a su comentario, a su video. Y aquí entonces nos dice, aunque yo ya le respondí, ya está, él no puede enfrentar lo que dice en el griego acerca de Jesús, katasarx, según la carne. Ahí nos está dando una distinción acerca de su naturaleza humana, según la carne. Si no fuera así, entonces simplemente diría que él es descendiente de los patriarcas y ya. Pero Pablo aclara, cuando nos dice, por ejemplo, en Romanos 1:3, que él es hijo de David, dice katasarx, según la carne. Entonces aquí dice, porque él no puede negar que Jesús es Dios, pero yo le invito para que debatamos si Jesús es Dios o no. Vamos, a ver si él puede demostrarme que Jesús no es Dios. Dice, cuando le diste las dos respuestas, un alguien que sí muere y un alguien que no muere, esa respuesta fue con verdadera hermenéutica. Dice, o con falsa hermenéutica, ya que la tercera pregunta es referente a alguien que murió. Está basada en tus dos propias respuestas, pero evades responder dicha pregunta. No evado, señor Joaquín Urrutia. Ese alguien, ese que murió, es un alguien. Es el Hijo de Dios que muere allí. El Hijo de David, el hombre. La naturaleza humana, como ya le he demostrado, el que muere es el cuerpo, el alma de Jesús, porque Jesús como hombre
es completo hombre, o sea, es un hombre completo, con alma, cuerpo y espíritu. Tiene espíritu humano porque dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene un alma, porque como todo hombre debe tener alma, y tiene un cuerpo. Lo que muere es el cuerpo. Los soldados no pudieron matar el alma porque el alma solamente hay uno que la puede matar. Es el cuerpo. Por eso les dice en San Juan 2:19 lo que usted no ha querido enfrentar, y yo ya en mi respuesta le coloqué Juan 2:19, dice, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. El verbo allí es lo resucitaré. ¿Puede negarme usted que el verbo tiene el sentido de resucitar ahí en San Juan 2:19? Y dice, yo lo resucitaré. ¿Quién dijo yo lo resucitaré? ¿Es un alguien? Ese no es el que es antes que Abraham. Ese es Dios, señor Joaquín Urrutia. En 3 días lo resucitaré, lo levantaré. Entonces, como puede ver, ese que muere, ese que está muriendo ahí, muere humanamente, muere según la carne, como lo dice el mismo apóstol Pablo. Yo le estoy dando términos bíblicos, mientras que usted me está diciendo que allí el que es antes que Abraham es un pensamiento, y usted mismo tuvo que admitir que eso no dice la Biblia. Así que creo que usted tiene un problema aquí con su video. Tiene que ser más claro y hablarnos conforme lo que estamos hablando en estos comentarios, ser más honesto con lo que está diciendo, porque usted aquí nos había dicho que ese que es antes que Abraham no es un alguien, sino es un algo, y eso es lo que tiene que enfrentar. Para usted es un algo, para mí es un alguien, es lo que ya le dije también en los comentarios. Yo le pregunté, el que habló, el que dijo, antes que Abraham fuese yo soy o yo existo, es el alguien que murió en... Le digo yo, las dos primeras respuestas están enmarcadas en un contexto inmediato. La última pregunta, usted salta de un contexto a otro, o sea, salta lo que está hablando en San Juan 8:58, la muerte de Jesús. Ese es el contexto lejano. Y él me dice, todas mis preguntas han sido en referencia a un alguien, y la tercera pregunta en referencia a ese alguien. Yo le digo, no me retracto, solo quiero invitarlo a observar la misma pregunta en un comentario en un contexto cercano. ¿Se atreve? Porque yo lo llevo a Romanos 9:5, donde nos dice que él es descendiente de los patriarcas según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo que el señor Joaquín Urrutia dice que es una doxología, pero no lo es. Sin embargo, lo invito allá para que lo veamos y debatamos si Jesús es Dios o no es Dios. Es lo que tiene que demostrarme. Porque para él negar esto solamente tiene que decir, él lo único que hace es defender la postura de que Jesús es un hombre. Estamos de acuerdo. Yo no niego que Jesús sea un hombre porque eso lo creemos en unicidad, sin negar que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Esto es lo que niega el señor Joaquín Urrutia. Sigamos. ¿La cruz? ¿Sí o no? ¿Por qué? Además, creo que no le pregunté por qué. Simplemente el sí o no quería yo. Y realmente él me ha dado vuelta. Ustedes se pueden dar cuenta y le estoy pasando las imágenes. Él me dice, sí, te pregunté, dice él, te pregunté si el que murió, te pregunté si el que habló en el verso 58 de Juan 8, siendo que afirma tener un padre, verso 54, y que no se glorifica a sí mismo, en ese alguien murió, sí o no. Yo le respondo, como dice Romanos 9:5, que dice, como hombre, así como se presenta en el verso 54, murió, como el Dios eterno que es antes que Abraham, como se presenta en el verso 58, no murió. Jesús, en un contexto más cercano, lo llevo yo a Romanos 9:5, más cercano, esto hace 11 horas, bueno, cuando tomé el pantallazo, yo creo que ya más de 12, 13 horas, como el Dios eterno que es antes que Abraham, como se presenta en el verso 58, no murió. Jesús, en un contexto más cercano, presentado por el apóstol Pablo en Romanos 9:5, es descendiente de los patriarcas según la carne, de esta manera, kata sarx, que es según la carne. Esta palabra kata la vemos, por ejemplo, en el griego cuando vemos los evangelios, según San Mateo, según San Juan, según San Lucas,
vemos la palabra kata y sarx, que es carne. En griego es kata sarx, en griego es que muere, o sea, según la carne es que muere. Pero como Dios sobre todas las cosas no muere, la distinción que hacemos sobre Jesucristo es bíblica para entender de qué forma murió, sin negar, como lo hace el dinamismo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Esto es lo que tiene que enfrentar el señor Joaquín Urrutia. Si ese que es antes que Abraham es un pensamiento, entonces tiene que demostrarnos que es un pensamiento, que es un algo. Pero si es un alguien, ese que es antes que Abraham, como lo evidencia el texto, pues tiene que admitir que Jesucristo es Dios y tiene que enfrentarlo. Eso es lo que tenemos que debatir, señor Joaquín Urrutia, si Jesucristo es Dios o no es Dios. Porque si usted admite que Jesucristo es Dios, entonces usted va a tener que interpretar como interpretamos nosotros. Sí, el que murió en la cruz, como usted y yo estamos de acuerdo, no muere Dios, muere el hombre, o sea, muere Jesús, como lo digo yo, como lo dice la Escritura, en su condición de hombre, según la carne. Pero no se queda ahí. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y usted tiene que mostrarnos que Jesucristo no es Dios. Trate de hacerlo sin alegorizar en la Escritura, porque eso es eisegesis. Usted está haciendo un estudio deductivo y no inductivo. El estudio inductivo nos permite acercarnos a la Biblia sin ninguna clase de presuposición como usted lo hace, alegorizando, sacando las cosas fuera de contexto para negar que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ese es su problema, señor Joaquín Urrutia. Y si usted quiere demostrarme a mí que Jesucristo no es Dios, tiene que hacerlo. Podemos hacerlo mirando el griego, podemos hacerlo mirando el español, a ver si Jesucristo no es Dios. Entonces con esto yo creo que queda evidenciado que el que tiene doble moral, como él trata de decir, un doble discurso, como él trata de decir del pastor Luis Polo, pues es el mismo señor Joaquín Urrutia, porque omitió muchos detalles en lo que él y yo conversamos en Facebook y tiene que hablar de lo que él dijo. Él dijo que allí ese que es antes que Abraham es un algo, pero él no lo enfrenta, él simplemente trata de decir lo que las personas no están diciendo. Y bueno, podemos debatir el tema. Demuéstrame que Jesucristo no es Dios y demuéstrame que Dios no es un alguien, o ese Jesús que es antes que Abraham no es un alguien. Así, entonces, quedando demostrado esto, me despido de ustedes. Espero que puedan observar cada una de las posturas y si llegamos algún día a debatir, que el señor Joaquín Urrutia me diga, podemos debatir si Jesús es Dios o no es Dios. O podemos hacerlo él desde su canal y yo desde mi canal. Dios les bendiga.